Esta tarde vamos a escuchar a Franklin Giovanni Púa, es filósofo de la Nacional, un máster en pensamiento latinoamericano, es profesor de filosofía de la Universidad de San Buenaventura y el tema de su ponencia es Dios y la identidad cultural, la identidad religiosa, en América Latina. Como ya sabemos, la conferencia más o menos va a durar 1 hora, 15 minutos de descanso y después volvemos a las preguntas y al debate y a la discusión. Bueno, vamos a empezar. Creo que ya está todo listo. A ver. Estamos con el sonido, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, antes de empezar, un par de cosas de rigor, pero que no son tan de rigor. Y son, pues, las siguientes. Lo primero que estar aquí en este espacio, en el Virginia, estar aquí en el edificio de posgrados, es para mí muy evocador. Me da mucha nostalgia de los cursos de pensamiento indígena que organizamos durante varias ediciones también, con el apoyo del Departamento de Filosofía, por supuesto, y de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Oficina de Educación Continua de Extensión, especialmente de Gladys Santa Cruz, a quien debemos tanta gratitud por el apoyo a este tipo de esfuerzos. Es formal, pero es de corazón. Lo segundo es que somos de la casa y eso también obviamente tiene un referente. Yo quisiera lanzar una cuña muy rápido antes de empezar, y es que ese ser de la casa también tiene otra dimensión, y es que algunos de estos temas y algunas de las cosas que tratamos de ver desde nuestras perspectivas de estudio, también tratamos de enfocarlas hacia lo que es ese espacio radial que afortunadamente tenemos en la emisora de la Universidad Nacional, y al cual obviamente los estoy invitando. Se llama Voces Milenarias y va todos los lunes en la noche, todos los lunes a las 7:30, lo pueden escuchar en línea también, por supuesto. Eran 2 cosas formales, pero eran 2 cosas de corazón, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo realmente estuve pensando cuál sería la mejor manera de abordar este tema. Dios en perspectivas me sugiere muchas cosas, y estoy absolutamente seguro que a ustedes también. Desde ese punto de vista, pensé que lo más honesto y seguramente lo más aportativo sería el hecho de hablar de las cosas que hacemos. Pero hablar de las cosas que hacemos necesariamente referidos al contenido de la propuesta del curso. Y vale la pena la aclaración porque esto va a estar en el centro, en el corazón de lo que queremos presentar aquí hoy, de estas ideas que queremos compartir y de las posibilidades que aquí nos surjan como diálogo y como posibilidad. Por eso, la cavilación de alguna forma dio como fruto Dios y la identidad religiosa de América Latina. De alguna forma, para plantear el tema de lo religioso, dentro de lo que consideramos es un tema macro que lo abarca y que nos inquieta desde hace un buen tiempo, y es la identidad cultural latinoamericana. Y dentro de la identidad cultural latinoamericana, pues evidentemente el componente religioso. Por eso esta presentación tiene fundamentalmente esa idea. Resaltar ese aspecto dentro de las problemáticas que genera además la identidad cultural. Yo por eso voy a tener aquí un guión muy sencillo que lo voy a estar refiriendo. Vamos a estar pasando imágenes, la idea es que esto fuera bastante visual. El hecho de lo visual tiene varios sentidos. Uno de ellos es justamente ver cómo hay posibilidades de lo sagrado también en lo visual. Entonces, vamos a ver si me colaboran, por favor, en la que dice parte 1, ¿no? Bien. La búsqueda de lo trascendente, la función primordial de lo espiritual en la vida cotidiana, el ritual como factor de cohesión colectiva o fundamento de sentido individual, no son especificidades atribuibles a una sola conformación cultural, pues hacen parte del conjunto de la humanidad. Es más, dichos elementos son humanizadores por definición. Por ello,
Hablar de identidad religiosa es de una macroconformación cultural como lo es América Latina, puede generar dudas razonables, las mismas que surgen en los escépticos sobre la identidad cultural como una posibilidad explicativa o área de estudio. Jorge Orlando Melo, por ejemplo, cuestiona el uso de identidad cultural como categoría de análisis y le atribuye un sentido de moda en diversos discursos recientes de las ciencias sociales. Según el historiador, es este un término confuso que pretende ser un salvavidas a muchas de las inquietantes preguntas de nuestro devenir histórico y por esto la utilización del confuso concepto al que se hace alusión. Muy rápido, al hablar de identidad, cuando rebasamos la acepción lógica del término, evidentemente surgen estas otras que son profundamente problemáticas, pero por eso mismo profundamente prometedoras. La identidad personal, de un lado, un tema que pues, trata la psicología, pero que no es su dominio exclusivo, la filosofía también lo ha hecho hace mucho tiempo. Pero sobre todo la identidad cultural. Y en donde tenemos, digamos, el mayor campo de batalla, en el mejor sentido del término, por supuesto, es el de la identidad cultural. Y es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora de tratar de abordar también este tema. No es el momento de responder en extenso a los interesantes cuestionamientos de Jorge Orlando Melo, pero sí es preciso notar que lo religioso, en un sentido amplio, esto es, como manifestaciones de lo sagrado en sus múltiples formas de expresión, hegemónicas y subordinadas, ortodoxas e híbridas, colonizadoras o sincréticas, han sido un aspecto básico de las referencias identitarias que se han hecho tradicionalmente sobre la manera de ser del subcontinente latinoamericano. Y esto creo que lo visualizamos. Es decir, cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de la identidad cultural de América Latina, uno de esos componentes que suele salir más temprano o más tarde es lo religioso. Ahora, lo interesante es lo religioso desde dónde. Si ustedes se están dando cuenta, estamos privilegiando categorialmente lo religioso y lo sagrado. Y en eso nos tomamos como una licencia, si ustedes me lo permiten decir así. Las características de lo que representa este tema para la identidad latinoamericana requieren que lo pensemos desde esta categoría más abarcante que de la categoría exclusiva de Dios, y si quieren lo hablamos ahorita, cuando charlemos. Por eso estamos hablando fundamentalmente de lo sagrado o lo religioso. Las definiciones de lo sagrado nos quedaríamos aquí dándolas, muy particularmente sin adscribirse, y no creo que sea la idea. Mircea Eliade, por ejemplo, siendo dentro de los clásicos de estos temas, puede ser un buen referente acerca de qué es lo que entendemos como sagrado. Al hacer esa referencia al pensamiento mítico y al caracterizar el pensamiento mítico dentro de las culturas que lo tienen o dentro de sus transformaciones en las culturas civilizadas, etc. Digamos que alrededor de ello se caracterizaría entonces la posibilidad de lo sagrado en torno a este conjunto de formatadoras de sentido. Y allí hay una interesante discusión que no es la discusión de hoy, solamente la menciono, no más, alrededor del carácter, del estatus, del mito. Tanto desde el punto de vista epistémico como desde el punto de vista axiológico y incluso desde la concepción antropológica que muestra el mito como forma de pensamiento. Digamos que hasta allí podemos, si quieren lo podemos hablar un poquito más, pero vale la pena mencionarlo. Así pues, la pregunta por la identidad cultural en América Latina tiene en el ámbito de lo religioso un lugar de enunciación prometedor, que pone a los interesados frente a lo que para algunos constituiría un factor esencial y para otros un rasgo hegemónico de imposición de esa confusa identidad cultural. Y en la mitad, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Desde lo religioso como la visión y la impronta colonizadora mediante la cual durante todo este tiempo se ha llevado a cabo una empresa que es la empresa del occidente moderno, por ejemplo, hasta el aspecto fundamental el lugar en el cual se dio el punto de encuentro entre colonizador, colonizado, etcétera, etcétera, subordinador, en fin. Y digamos que alrededor de ello toda esta gama de posibilidades. En esta presentación se pretende realizar una reflexión sobre las perspectivas que sobre lo sagrado se han hecho de manera significativa en la construcción histórica de una entidad llamada América Latina, y aquí también hay que hacer una precisión, con miras al planteamiento de inquietudes que enriquezcan los debates sobre la identidad cultural en general y el planteamiento de preguntas acerca de las visiones de lo sagrado en particular. Digamos que esa es, en el sentido más general, la pretensión que tenemos aquí.
Nos estamos refiriendo entonces a una entidad llamada América Latina, que también, así como lo sagrado o así como lo mítico, nos obligaría a una charla de 3 veces la duración de esta, como para aclarar cuáles son los exponentes fundamentales. Lo que simplemente defendemos ahora, para efectos de la presentación de hoy, es que hay una entidad llamada América Latina, que ha tenido una historia que viene desde la mitad del siglo XIX, que además es algo muy interesante, porque es ese tipo de referencias, no sé si les parece, que pareciera que siempre han existido, y es bastante curioso que eso sea así. Muchas veces hablamos de América Latina como si siempre hubiera estado ahí, y entonces nos referimos tanto a la etapa precolonial, pre-europea, anterior a la llegada de los conquistadores, como si ahí ya estuviera América Latina. Y además, en otras etapas de la misma historia, ¿no?, de su continente, es como si siempre estuvieran, o sea, como si siempre hubiera un referente allí, definámoslo o no, que le da sentido al contenido de lo que queramos expresar. Entonces, en la América colonial, entonces mire, en América Latina, en la etapa colonial, claro, no había una América Latina allí, pero digamos que hay algo interesante que nos lleva a pensar que siempre ha existido. Podemos ampliarlo ahora. Simplemente lo postulamos acá, pues, por cuestiones de tiempo para poderlo defender de manera más estricta. Ok, entonces, vamos a partir de una presentación de un lugar común entre comillas. Y lugar común no lo vamos a entender aquí en sentido peyorativo, simplemente lo vamos a entender como un lugar común, simplemente. A partir de ese lugar común, lo que vamos a hacer es encontrar, en lo posible, un punto de referencia para caracterizar de manera mínima 3 consideraciones sobre los sagrados, que le llamamos escenarios, macroescenarios diríamos, y en esto estamos siendo un poco irresponsables al tratar esto de forma tan corta, asumimos el riesgo y la responsabilidad, y establecer algunas cuestiones de interés sobre la temática, teniendo en cuenta nuestro objetivo, teniendo en cuenta la relación entre la posibilidad de una identidad religiosa en América Latina como parte de una identidad cultural de América Latina. Muy bien, entonces, hay un punto de partida, y tiene que ver con el hecho de la idea de la tierra o del continente de la esperanza. En la exhortación apostólica Eclesia en América, Juan Pablo II asienta la idea de que América Latina es continente de la esperanza o tierra de la esperanza. Se sabe de sobra que hay razones para esa posición. Casi la mitad de los católicos del mundo, rol fundamental de la Iglesia Católica en diversos ámbitos de lo público y lo privado, cantera de vocaciones que disminuye el déficit con respecto a la ausencia de ellas en el autodenominado mundo desarrollado, son solo algunas muy pocas, de las razones para que Juan Pablo II tuviera en tan buen lugar a los creyentes de este lado del mundo. Además, por una cuestión carismática, y estoy usando el término en ambos sentidos. La carismática de personalidad, pero además carismática del papado que realizó. Un aspecto indudable es que en el hecho de la Constitución Cultural de América Latina ha habido una fuerte impronta del catolicismo, eso todos lo sabemos. La empresa colonizadora asume la evangelización como justificación legitimadora. De allí que se asume al catolicismo como componente identitario de lo latinoamericano. Y saben que preparando un poco estas ideas, yo me enfrentaba al hecho de si presentárselas como lo cristiano o lo católico, y creo que lo más justo con la historia es presentarlas como lo católico, es decir, es indudable esta adscripción católica. Creo que por ahí hay reflexiones sobre esto, algunas más cuantitativas, otras más cualitativas, alrededor de cuánta gente en América Latina tiene qué tantos sacramentos, por ejemplo, que eso sería un buen indicador, aunque evidentemente, y a pesar de todos los fenómenos que han ocurrido en las últimas décadas, por ejemplo, de deserción de la Iglesia Católica hacia las nuevas iglesias, de todas maneras, ¿sí?, digamos que la referencia constante es hacia lo católico. Digamos que por eso hemos escogido aquí lo católico como patrón de referencia. Y decíamos que es absolutamente incuestionable para nosotros que esta referencia se da. Ahora bien, llama la atención, y aquí por eso hablamos del lugar común en el buen sentido del término, por favor. Hablamos del lugar común porque es que América Latina se ha visto desde hace siglos, ¿sí?, vista dentro de distintos órdenes discursivos en un orden de ideas que puede ser muy similar a este, solo que en otros ámbitos, y es curioso, ¿no? Entonces, se ha dicho que somos reserva, por ejemplo, del planeta,
el oxígeno del planeta, la biodiversidad del planeta, etc., en este otro marco de referencias, ¿no? Y de alguna manera se enuncia que de alguna forma también vamos o somos una reserva de la espiritualidad del planeta. Y en ese sentido es que decimos que se podría hablar de un lugar común, que entre otras cosas tendría unos referentes, y déjenme mencionar uno simplemente muy rápido, en el idealismo del siglo XVIII, por ejemplo, el XVIII-XIX, a partir de las filosofías sistémicas, por ejemplo, la hegeliana, en donde es evidente, siempre agarramos a Hegel, ¿no? Pobre Hegel, porque evidentemente es el caso extremo dentro de lo que pudiéramos ver, dentro de las concepciones que se tienen sobre América, en lo que disciplinarmente hablamos como filosofía moderna. Entonces, la caracterización que Hegel hace de América es precisamente de tierra del futuro, pero tierra del futuro en un sentido muy particular, es decir, no es tierra del pasado, porque muy rápido, de alguna manera, el orden de cosas está establecido por el devenir, por el desenvolvimiento del espíritu absoluto. El espíritu viene de Oriente a Occidente. El espíritu surge en las altas culturas orientales y sigue ese curso, que es un curso geográfico. Llega, por supuesto, a Europa, donde se realiza mediante toda esta forma, ¿no?, dialéctica en la que Hegel concibe la realidad, por supuesto. Si sigue su rumbo, deberá llegar a América. Pero cuando llegue a América, esa América va a ser destruida por el espíritu. Porque no se puede, no son compatibles. La realización del espíritu es Europa, no América. Entre otras cosas, porque América es inferior en muchos sentidos. Desde el punto de vista natural, por ejemplo, y los términos son exactos en esto, en América no hay un río que haga un lecho. Las especies animales son en todo inferiores. Es decir, aquí hay una idea acerca de una especie de, como una teleología, es una especie de idea de la finalidad, pero que de alguna forma tiene en Europa su realización, y a partir de Europa tienes una expresión que en últimas es una expresión colonialista, porque el espíritu no se va a desenvolver en América, el espíritu va a tocar América y de alguna forma va a hacer desaparecer eso que está allí. ¿Para dónde vamos con todo esto y dejar en paz a Hegel? La cuestión es, hay una cierta idea de identificación de América, ¿sí?, de América como concepto general, primero que todo, por favor, luego podríamos ver, que va a haber una especie de deslizamiento simbólico hacia lo que es América Latina ya luego, en el 19-20, como si fuera una especie de tierra de promisión para lo que se viene dando en el antiguo continente, para su forma de vida, para su pensamiento, y piensen en los procesos de colonización. De alguna forma, América, y así lo han visto algunos autores, es tierra de la utopía. Y la utopía es la realización de lo soñado, la realización de lo posible. El no lugar es el lugar de la realización, precisamente. Y por ello es que este referente simbólico se ha dado. Esto se desliza, ¿sí?, pasa de América hacia América Latina. Hay unos, obviamente la historia tiene quiebres, y de alguna forma nos encontramos con que hoy en día actualizamos una visión que nos habla de estas posibilidades futuras de este lugar del mundo. Y lo interesante es ver que eso toca ámbitos desde el estrictamente filosófico, ¿sí?, hasta el ámbito científico, ¿sí?, la concepción de la naturaleza hoy en día, hasta el ámbito religioso y espiritual. Entonces es interesante que lo notemos y que veamos que esta especie como de estrategia discursiva está en distintos ámbitos, para que le podamos como medir el aceite a la pregunta obvia, y es, bueno, ¿hace cuánto somos tierra del futuro? ¿Hace cuánto el futuro es lo que nos corresponde? Desde que el proceso colonizador nos marca como nuevo mundo y de alguna manera por exclusión denomina al otro como antiguo. ¿Y qué tanto es el hecho? ¿Qué tan deseable es el hecho que seamos efectivamente tierra del futuro y no del pasado ni del presente, digamos? Bueno, por ahí va la cosa del lugar común. Evidentemente, puesto es en estos términos, no puestos en ningún otro sentido, sino como haciendo la referencia de esta relación. La invitación, entonces, es a manejar un par de preguntas que son las que están enunciadas justamente desde la introducción.
y tiene que ver con, bueno, la tierra de la esperanza, ¿a qué obedece? Esa es una primera pregunta. ¿Obedece solamente, sí? Creemos que no, la hipótesis es que no. ¿Obedece solamente, sí, al desenvolvimiento de una idea colonizadora que se viene gestando desde el siglo XVI? ¿O obedece algo más? Y de otro lado, si esa base colonizadora es la única referencia, ¿sí?, como para afirmar una identidad religiosa en América Latina. Digamos que esas son como las perspectivas. Por eso yo les invito a hacer como el escenario, esto va a ser muy visual. La idea es que así lo planteemos. Siguiente, por favor. Y vamos avanzando además en la presentación. Por eso es que de alguna forma la cuestión de hoy, ya más en lo metódico, esto es un poco más en lo que se pretende y en cierta finalidad de la presentación que estamos haciendo. Más en lo metódico esto tiene como dos sentidos. Uno, el que nos vea, el que llevemos lo sagrado a varios escenarios, asumiendo el riesgo obviamente de lo macroestructural que es esto. Y lo segundo, que de alguna manera también le demos cabida a estas otras formas de concebir lo sagrado, ¿sí?, en el marco de una realidad que es la realidad que nos toca vivir, que es América Latina dentro del mundo, por supuesto. Entonces, hoy en escenario 1, que lo hemos llamado dioses y diosas de la tierra, el agua y el cielo, simplemente por una denominación. Resulta por lo menos curioso que se siga viendo las complejas sociedades amerindias bajo la óptica de parámetros, yo puse aquí decimonónicos, pero realmente no son solo decimonónicos, que reducen la complejidad de sus realizaciones a esquemas teóricos reduccionistas, así animismo, totemismo, esquemas explicativos que si bien se deben estudiar como base teórica, no pueden convertirse en herramientas absolutas, que también pueden esconder prejuicios poco deseables. Yo creo que esto lo sabemos. Yo creo que así como dentro de la gestación de las ciencias sociales en el siglo XIX hubo grandes luces sobre el conocimiento, así también lo sabemos. Hubo estos puntos ciegos en donde necesariamente se remitía al hecho de que las conformaciones de saber, pues en últimas también está demostrando estos juegos de poder, como diría Foucault. Y es más bien a esto a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las absolutizaciones a la hora, ¿sí?, de explicar este tipo de realidades, porque son profundamente reduccionistas. Todos somos reduccionistas en la academia, solo que hay reduccionismos de reduccionismos. No es posible seguir asumiendo las notas disonantes que homogenizan para subvalorar la complejidad del ámbito religioso del mundo amerindio. En alguna ocasión, preguntado por el proceso de evangelización que ocurrió en América, el entonces rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma refirió la rapidez del hecho evangelizador en América. Dijo: hay que señalar que a lo largo del primer siglo de evangelización se desarrollaron nuevos métodos de transmisión del mensaje. Se procuró inculturar la buena nueva y se benefició de las lenguas indígenas, lenguas en las que prevalentemente se evangelizó, dotándolas de la escritura alfabética. A lo que añadió: las posibilidades potenciadoras del Evangelio respecto de las características culturales de los pueblos indígenas. Incluso se extirpó del alma de los indígenas el terror ante una naturaleza que se consideraba arbitraria y todopoderosa. Estamos hablando de unas declaraciones del 2006. Es decir, visiones justificadoras del hecho colonial y desconocedoras de las reales posibilidades de la espiritualidad ancestral se dan las más de las veces, por ejemplo, en la versión del enriquecimiento del espiritual desde la imposición hegemónica. Y digamos que tenemos una vertiente del asunto, ¿de acuerdo? Y en esos términos, pues realmente el asunto se trata de una tensión bastante compleja, en últimas, y para el caso de este lado del mundo, entre colonizadores y colonizados. Bueno, un poco lo que vamos a hacer aquí es una caracterización mínima, y por eso el juego metodológico es doble: plantear preguntas, pero también hacer presentes cosas. Por eso es que esto va a ser bastante visual. Yo creo que en la medida que nos dé el tiempo lo vamos a pasar más rápido, y más bien si hay cuestiones relativas a cada uno de los escenarios las vamos viendo. Ponemos aquí varios escenarios. Si me permites, el siguiente.
¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, miren, aquí no vamos a poder caracterizar de manera adecuada unas realidades culturales tan absolutamente vastas como esta. Yo sería respetuoso y responsable y, en términos de mis alumnos, machetero. Lo que sí queremos hacer es una evidencia como de reflexión sobre lo que puede ser esto. Los dioses aztecas, ¿quién está ahí? Ometeotl. Esto es bien interesante. Para la visión, para la religiosidad azteca, el dios generador es uno, pero son dos. Yo creo que eso a nosotros no nos debe sonar raro, ¿no? Un dios que sean dos. Lo interesante es que hay un principio masculino y uno femenino, Ometeotl y Ometeotl. Y alrededor de las dualidades, digamos que se da una muy importante posibilidad de interpretación de lo que es la religiosidad azteca. Y eso es algo que vamos a encontrar en varios ámbitos. Yo simplemente se los voy a mencionar como sugerencia de ideas. Lo masculino y lo femenino son factores generadores y organizadores del cosmos. Recordemos que cosmos quiere decir orden. Esa es la etimología que viene del griego, no universo. Luego pasa, claro, es que el universo es el cosmos ordenado. Entre otras cosas, la pregunta fundamental por el origen, y que atraviesa, digamos, todo el conocimiento humano, sus múltiples expresiones, tiene que ver con el paso del caos del cosmos. Tiene que ver con el paso de lo no ordenado al orden. Es un poco esa la cuestión. Para este complejo religioso, la cuestión tenía que darse alrededor de un dios que al mismo tiempo fuera masculino y femenino. Miren qué interesante. Yo no sé si recordamos en la mitología griega, hay una referencia así alrededor de lo terrígeno y lo celeste, ¿no? Urano y Gea. Es bien interesante, esta podría ser otra forma. Pero es que lo realmente pues inquietante en el buen sentido es este manejo de las dualidades. Bueno, que los griegos también, los griegos clásicos y los anteriores, los clásicos también, problematizaban de manera muy, muy interesante. Entonces, en una remembranza que algunos atribuyen a una forma de pensamiento sobre el universo maya, los complementos masculino y femenino generan el mundo en una unión sexual de carácter generador. Y como una primera característica. Los dioses aztecas, de otra parte, son dioses que mueren para volver a nacer. En el fuego fundante de Teotihuacán, 2 dioses deben sacrificarse para que el quinto sobre el sol de movimiento se inicie. Esta es la nueva era después de las etapas cósmicas anteriores. Hay algo, como segundo punto aquí, si ustedes quieren, de esta complejidad religiosa, que llama mucho la atención y que evidentemente para nosotros es bastante problemático, y es hablar de la justificación del sacrificio humano. Claro, es que si ustedes lo ponen en estos términos, en el fuego originante de Teotihuacán, para que el mundo naciera lo que necesita es movimiento. Sin movimiento no hay orden y no hay cosmos. Para que el mundo surja, 2 dioses tienen que sacrificarse. El relato es bellísimo, quienes lo conocen lo recordarán de pronto. Porque los dioses más importantes y más emperifollados y los que podían llevar mejores ofrendas, no son los que se toman la valentía de sacrificarse y de inmolarse en el fuego. Es un Yagado, es el dios Yagado, un dios menor, el que toma la decisión. Es bien interesante. Esto se complementa, por supuesto, luego con la misión de la reconstitución del mundo alrededor de la población humana, esta especie como de antropogénesis. Y el encargado, obviamente, es Quetzalcóatl, el dios benefactor. Sigamos viendo imágenes para el siguiente, por favor, para que lo vayamos viendo. Ok, entonces, Quetzalcóatl es el dios civilizador por excelencia, y esto ustedes saben que es una constante en muchos pueblos del mundo. Lo interesante aquí también es que se trata de una entidad deificada a partir, ¿sí?, de un personaje concreto, un gobernante de Tula. Tula genera la gran cultura tolteca, los aztecas se sienten. Toda cultura busca un mito fundacional, toda, los aztecas lo hacían, eran los toltecas como la gran cultura, como el gran referente de lo que sería como la grandeza de ese pueblo. Tanto que en el mundo azteca los artistas eran llamados toltecas, porque de alguna manera eran los depositarios como de esa capacidad creativa que sería una forma como de medir esa alta cultura. Okay.
Quetzalcóatl, además, en uno de los temas más interesantes de estas religiosidades, ¿sí? Es un dios que cae en desgracia, que se va y que promete volver. Yo creo que ese es uno de los aspectos más referenciados de este tipo de figura. Hay algo ahí que llama mucho la atención, y es que Quetzalcóatl promete regresar en el Seacatl, en el Uno Caña, y en el Uno Caña llegan Hernán Cortés y los conquistadores. En lo que parecería ser una especie de traición de la historia y una especie de traición de su propio sistema de creencias, los aztecas de 1519 se ven enfrentados al hecho de que Cortés puede ser Quetzalcóatl. Digamos que allí hay un segundo referente. Quetzalcóatl es el dios civilizador, es el dios que genera además la humanidad, y algo que es muy interesante, y es que la tradición de sabiduría que representa la serpiente emplumada Quetzalcóatl se pone en tensión en la sociedad azteca anterior a la conquista, al imponerse la visión guerrerista de Huitzilopochtli, agenciada por el sacerdote Tlacaelel, poder detrás del tono de los tlatoanes emperadores aztecas. Como tercer punto, simplemente hablando de aztecas. En el mundo azteca anterior a la llegada de los españoles, hay una tensión entre una tradición de sabiduría, la de Quetzalcóatl, y una tradición guerrera, la de Huitzilopochtli. Es bien interesante para algunas cosas que hemos estudiado en otros momentos y que también hemos socializado acá en algunas ocasiones. Es bien interesante como una sociedad organizada, como una realidad imperial como esta, que posee en la ciudad un referente fundamental de división del trabajo, pero además del lugar del conocimiento. Recuerden que las sociedades urbanizadas tienden a eso, es esa la tendencia. Necesariamente en la ciudad, al ser el lugar en donde se hace la división del conocimiento y del saber, se especializan las labores, y pues es algo muy interesante porque el mismo Aristóteles reconoce que para los griegos eso fue fundamental. ¿A la hora de qué? A la hora de que surgieran los saberes, que surgen con los griegos y con Occidente. Y digamos que hay una serie de referencias que son muy, muy interesantes. ¿A dónde voy? Que esta referencia a Quetzalcóatl y a la sabiduría, esta visión intelectual de los sagrados, si ustedes quieren ponerle así, una visión que solamente requería de ciertos sacrificios menores, de vida austera, de conocimiento, de sabiduría, de ser juicioso y estudiar, en medio, inmersa dentro de la visión más guerrerista que podamos imaginar. La de un dios que, basado en el sacrificio de los dioses, pide al mismo tiempo el sacrificio de los hombres. ¿Por qué? Porque la sangre humana es el combustible cósmico. Es lo que hace que el mundo no se detenga. Y la vuelta al caos es algo que para los aztecas es insoportable. Y si para evitar la vuelta al caos es necesario el sacrificio humano, digamos que aquí está este sistema de creencias. Bueno, ok, esta conformación, digamos que, y luego lo vamos a ver ya cuando lo traigamos a las problemáticas, tiene mucho que hacer y decir. Digamos que es la conformación más socorrida de lo que tiene que ver con Mesoamérica. Bueno, ahí simplemente vamos a ver unas imágenes siguientes para que lo visualicemos, el lugar del origen del quinto sol. Hay algo muy interesante, quiero mencionarlo de una vez, ¿de acuerdo? Ayer lo decíamos a mis alumnos y nos salió tal vez de esta la mejor manera. Los apocalipsis ameríndios son muy interesantes porque no son apocalipsis que pasen una sola vez. El mundo surge, se desenvuelve, termina para volver a nacer. Y miren qué interesante la concepción religiosa, o sea, la concepción religiosa que se deriva del hecho de que al cataclismo siempre sigue una nueva vida. Porque si los mismos dioses se sacrifican, pues imagínense cuál va a ser la concepción religiosa que va a tener la sociedad donde yo vivo, en donde Dios se sacrifica de esta forma. Bueno, eso es lo más interesante tal vez de todo, que no corresponde solamente al área cultural mesoamericana. Para el área cultural andina también está, y digamos que allí hay otros referentes interesantes que podemos mencionar. Sigamos para que tengamos estos referentes. Del quinto sol, el que está en la mitad, y es Huitzilopochtli, ustedes lo saben, este es el calendario azteca, ¿no? Con las 4 eras anteriores al lado, ¿no? Las dos arriba y las dos de abajo. Bueno, muy bien, sigamos. Los dioses mayas. Ay Dios, hablar de estas complejidades de esta forma tan sintética, incluso me preocupa. Pero bueno, los dioses mayas y alrededor de ello. El dios creador, y estamos hablando de tradición maya del sur, ¿de acuerdo? Porque son varios. No podía generar el mundo solo.
debía desplegarse y convertirse en una dualidad. Esto se da, pues el universo se crea mediante la palabra. La palabra es la generadora y la fuente de sentido. Solo si se tiene la palabra se crea el mundo. Y esto es interesante. Las tradiciones del norte, esto es Yucatán, por ejemplo, ¿sí?, del mundo maya, hablan de una deidad primera, de la cual surgen por generación las otras. Es muy curioso, los mayas del sur hablan de una dualidad, es decir, un dios se tiene que sacar fotocopia, como diríamos hoy en día. Tiene que desplegarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la forma de confeccionar el mundo es la palabra. Pero si uno habla solo, eso no tiene sentido. Siempre se habla a alguien. Y en esto, digamos, hay un tema muy interesante de lo que es el valor, ¿no?, del lenguaje en las sociedades, en este tipo de sociedades. Entonces, a la creación del mundo, por la palabra, evidentemente vienen lo que hemos clasificado en algún otro lugar, la cosmogonía, la antropogénesis ética de los seres humanos, las distintas etapas que tienen que cumplir, las distintas creaciones que se dan para que culminemos con la cuarta creación, la de los seres humanos, la del maíz. Las anteriores, los animales, no hablan, son incompletos, no adoran a los dioses, no sirven. Los hombres de barro, los hombres de barro se olvidan de los dioses, los hombres de madera, además, maltratan a los otros seres del universo. Es solamente cuando la abuela madre lleva el maíz a los dos creadores, cuando les da la materia prima fundamental de lo que son los seres humanos. Digamos que para los mayas del sur esta es la referencia, y si ustedes se están fijando aquí, la dualidad vuelve y juega. Y eso es algo que vamos a tener que mirar de nuevo. Entonces, para esta tradición que se recoge en el Popol Vuh, pero digamos que no es la única fuente, hay otra serie de fuentes, sobre todo en las recopilaciones que se han hecho de los libros de Quilambalam, en donde, si bien son más del norte, también se aprecia esta presencia. Deben instaurar las leyes en un viaje a Xibalbá. Xibalbá es el inframundo donde está el alma de los muertos, en busca del alma de sus padres. Al hacerlo, generan el mundo, instauran el mundo. Y es que si algo es característico de la palabra mística, ¿sí?, y de las formas de religiosidad que se le acercan, es justamente el ser generadoras, por definición. Los dioses mayas, además, son señores del tiempo y de los números. El tiempo, por ejemplo, se representa como la carga de un dios que debe llevar sobre sí. Ese dios es un mes. Para los mayas, el kin es el día y es el sol. El akin es además el sacerdote. El mes es el uinal. Entonces, es absolutamente apasionante la descripción que se hace. Esto está en Quilambalam, por ejemplo. Se saca de Quilambalam, digamos. Antes de que nada existiera, otra vez, vuelta al caos, oscuridad, casi siempre se remite así. Y no existiera nada en el mundo. Un dios estaba solo, ni siquiera se veía a sí mismo. Por fin encontró un lugar donde estar. Y en el lugar donde está, se puso a buscar y encontró una huella. Y dijo, una huella. No hay nada en el mundo, una huella. Se dio cuenta de que estar en un solo lugar no era la única forma de estar en el mundo. Y empezó a caminar. Si se dan cuenta, para el caso azteca es preciso que se inmolen en el fuego. Para este caso es preciso percatarse de que se puede caminar. El empezar a caminar es que el inicio del tiempo. Por eso es que la concepción que se tiene aquí a través de los calendarios, y recordémoslo muy rápido, para estas culturas había un calendario ritual de 260 días y un calendario civil de 360. Esos otros 5 eran como ñapa, digamos. Y en ese sentido, el movimiento vuelve a ser, ¿sí?, el hecho fundamental de la creación. Pero miren esto, el Huinal es un dios, pero cada día tiene un número y tiene un nombre. Ese número es un dios. Y el nombre es un dios también. Entonces, la manera más fácil de verlo... ¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo? Cuando acaba un Huinal, un mes,
se le entrega la carga al otro. Cuando acaba un día, se le entrega el del día siguiente. Cuando acaba el mes, se le entrega el del mes siguiente. Y esto lo podemos ver, claro, hoy ¿qué es? Hoy es 31 de marzo. Si fuéramos mayas, para nosotros 31 sería un dios, marzo sería otro dios. Y lo que pasaría a medianoche, además mírenlo, es cambio de mes, es que no solamente el dios 31 le entrega su carga al dios 1, sino que además el Winal, marzo, le entrega su carga al Winal, abril. Dioses que hacen el tiempo. Bueno, dioses que son números, además. Bueno, muy bien. Digamos que son como varios referentes al tiempo. Sigamos para avanzar, llegar a donde queremos. Ok. Esa es una representación de los gemelos de Hunahpu y Shbalak. Sigamos. Ok. Es bien interesante porque para los mayas existía esta concepción del universo de la cual quería que habláramos, pero bueno, para ganar en tiempo. Solo una cosita. La creencia más popular era que el mundo estaba sobre un gran lagarto. Es decir, la Tierra era como un gran lagarto. Yo recuerdo algunas visiones mesopotámicas, por ejemplo, del Oriente Cercano, en donde se habla de la gran tortuga que reposa sobre el agua. Es bien interesante. Para los sacerdotes y estos niveles, es evidente que hay 13 niveles del cielo y 9 del inframundo. Y por eso, de alguna manera, estos son números representativos no solamente de la religiosidad, sino en últimas de cualquier actividad para los mayas. Eso es algo que se ha logrado establecer. Sigamos para avanzar. Los bacaps, los rumbos. Hay algo muy interesante y es que la cruz, cuando ha sido encontrada en muchos lugares, ¿no? En las estelas, por ejemplo, la cruz en el mundo maya, como en otros, representa los 4 rumbos. Para la cosmovisión maya eran los bacaps que sostenían el mundo, digamos. Claro, a la hora del proceso evangelizador, encontrar cruces era bastante importante, sobre todo porque muchos de los clérigos que venían con la empresa de la conquista también tenían a San Agustín en la cabeza. Es decir, Dios se ha manifestado a todos, solo que no a todos se ha manifestado de manera clara. Y digamos que esta es como una de las referencias. La cruz andina va a ser otra cosa que es muy interesante, pero que si quieren la hablamos luego. Sigamos. Itzamna, el dios de la sabiduría, el creador de todo lo que existe para los mayas del norte. Sigamos. Kukulcán es la misma serpiente emplumada, es el mismo que Quetzalcóatl, es el dios civilizador, solo que para los mayas, que algunas veces se representa, y esto es bien interesante porque caracterizar, ¿sí?, de alguna forma identificar en el sentido técnico del asunto a los dioses amerindios no siempre es fácil, porque muchas veces los dioses son dos, o muchas veces son el mismo dios, son de otra forma, ¿no? Es lo que pasa. En el mundo azteca es claro, las deidades principales se van a empezar a llamar, en el momento de la conquista parecía que había toda una tendencia, digamos, a unificarlos alrededor de uno solo, que es un tema interesantísimo, porque muchas veces se ha visto esta propensión al monoteísmo como la sofisticación de un esquema de pensamiento religioso. Eso es debatible, pero es muy interesante, por supuesto. ¿Sí? Sigamos. Los Chak, conocidísimos, el dios de la lluvia, sigamos. Ay, me encanta la forma de Chak. Yunkat, esa que suena como la agricultura y la vida. Ustedes saben que cada relato mítico que nos representa una de las cosas valiosas de la comunidad asocia fundamentalmente formas de religiosidad. Sigamos. Yahaukin, el sol. Es el sol, es el día, así se llaman los sacerdotes, y es la base fundamental del tiempo. Entonces, sabemos que el tiempo maya es un problema y las actuales interpretaciones que van desde las puramente arqueológicas hasta las visiones más radicales de la profecía maya, digamos, se basan en esta concepción del tiempo. Digamos que allí hay un referente interesante que vale la pena. Sigamos. Bueno, muy bien, muy rápido para llegar a la otra parte, los dioses incas. Y estos también son lugares comunes, ¿no? El sol es la deidad fundamental. Ok.
Claro, el sol no es el mismo siempre. Uno es el sol del cenit, otro es el sol del amanecer y otro es el sol del atardecer, etc. Digamos que esta denominación genérica Inti ha sido asociada a todo aquello que tiene que ver con pues, una entidad pues, solar, de la cual se presumían eran descendientes de los gobernantes incas. Los emperadores incas entonces eran considerados como descendientes de este dios sol y adorados como divinidades. El oro es el símbolo del dios. Y en ese sentido, recordemos este lugar en el Cusco, el Coricancha. Cori es oro, cancha es lugar, que es un término de esos que el quechua le aporta al español. Y en este lugar había unas figuras de tamaño natural de oro, llamas, pastores, porque este lugar era donde se supone se concentraba la adoración al sol. En ese sentido, la religión inca dominaba toda la estructura política. Desde ese templo del sol se podían trazar las líneas imaginarias en dirección de los lugares de culto de las diferentes clases de la ciudad. La ciudad inca, y esto es una interpretación que se está poniendo en duda, les cuento. La ciudad inca estaba del Cusco, el ombligo del mundo. Se divide en tres secciones. El Urín, el Jana y el Uco, el bajo, el medio, digamos, y el alto. Y la interpretación tradicional nos lleva al hecho de que la cosmovisión inca es eso, un inframundo muy asociado a los referentes simbólicos de lo terrígeno, de lo telúrico y del agua. Una superficie muy asociada, digamos, a todo el referente de la humanización. Y un lugar celeste, muy asociado, por supuesto, a los referentes simbólicos, claro, del aire, pero sobre todo del cóndor como ícono fundamental. Hoy en día se está poniendo en duda, se está diciendo que esta es una visión bastante cristianizada de la cosmovisión inca, digamos que ahí está como el debate puesto. Y en ese sentido se afirmaba que la misma ciudad correspondía a esto, a lo que para cada sector de la ciudad implicaba el hecho de estar abajo, en el medio o arriba. Bueno, el oro es la representación del sol, es muy interesante, bueno, podríamos referirlo. Viracocha, digamos, es, una cosita, el principio femenino asociado a la luna, esquilla. A él me llama mucho la atención, porque de todas formas el romanticismo, y lo digo en ambos sentidos, en el sentido fuerte y en el sentido débil, digamos, en el sentido más popular, pero también en el sentido obviamente más estricto, nos llevó a estas lecturas simbólicas, y a mí me llama mucho la atención lo del sol y la luna, porque asumimos que sol y luna bajo estas consideraciones son siempre masculino y femenino. En el caso incaico lo es, pero digamos que es bastante interesante ver otras variaciones al respecto, en donde sol y luna son, por ejemplo, hermanos, y en donde la seducción que hace Luna de su cuñada, esposa del sol, por ejemplo, marca una rivalidad que nunca se va a zanjar, y por eso siempre se persiguen y nunca se encuentran. Digamos que allí hay algo interesante que mencionar. Ok, sigamos. Viracocha. Miren, si hay algo interesante en este universo religioso inca es Viracocha. Cuando llegan los cronistas desde Cieza de León hasta a los clásicos de la referencia inca, disculpen, Viracocha es asociado al dios cristiano, porque se asume que es dios creador, y no solamente creador del universo, sino creador de los otros dioses. En ese sentido, Viracocha es una gran incógnita, y lo que podemos decir de Viracocha es lo siguiente. Se asume también descendiente del sol, pero con Viracocha ocurría algo, y es que la adoración popular, la religiosidad popular, como la llamaríamos hoy, dentro del mundo incaico es profundamente solar, pero la visión más sofisticada, entre comillas, tiene que ver con Viracocha, una entidad que no se ve, que de alguna forma se representa, pero que tiene un proceso de abstracción que es bastante interesante. Entre otras cosas porque dentro de estas concepciones, y es un tema que quiero mencionar, dentro de los imperios, tanto para el azteca como para el inca, había una estrategia muy interesante de dominación. No deja de ser estrategia de dominación, pero nos puede poner a pensar en cosas. ¿Cuál? Los dioses
de los lugares que se iban adscribiendo a los imperios eran reconocidos, sobre todo si adscribirse al imperio no implicaba una acción violenta, eran reconocidos por el imperio y sus imágenes eran llevadas a la capital imperial, que es algo interesante. En el caso incaico esto pasó varias veces, ¿sí? Pero hay un caso muy particular que es el de Pachacama, que es un dios de la costa, que llega a los Andes y de alguna manera, digámoslo en estos términos, empieza a quitarle el protagonismo a los propios dioses andinos. Y esto genera toda una serie de tensiones que debieron ser interesantísimas para su momento. O sea, yo no me imagino a estos amautas y estos sacerdotes tratando como de argumentar de alguna forma, ¿sí?, a favor de una visión religiosa o de otra, algo que pudo ocurrir también en el mundo azteca, por ejemplo, alrededor de Quetzalcóatl o alrededor de Huitzilopochtli, porque cada cosa de estas determina también una forma de sociedad, no solamente una forma de religiosidad, que es lo interesante. Bueno, muy bien, esto alrededor de lo que podríamos considerar el universo religioso incaico y en general andino también admite sus apocalipsis que no son para siempre. Cuamán Poma de Ayala, en su obra La Nueva Crónica primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es esa cartica que le escribió a Fernando III, esa carta de 3 tomos, que le escribió a Fernando III y que termina en 1615, nos muestra cómo las edades que han ocurrido anterior al mundo de los incas son exactamente eso. Son surgimiento, desenvolvimiento, destrucción. Surgimiento, desenvolvimiento, destrucción. Por eso no les extrañe que en el movimiento andino, hoy en Bolivia, por ejemplo, haya sectores que están planteando de nuevo una nueva era y una nueva etapa. Basados en una idea muy interesante, y es la del Inca Pachacuti. Pachacuti es el Inca que le da a este pueblo la característica de imperio. Pacha es un concepto bastante complejo. El filósofo y lingüista peruano Mario Mejía Guamán, que además es quechua hablante, nos dice que para poder entender la riqueza de Pacha habría que tomar en cuenta o tomar como referencia alrededor de 40 términos en español. Y lo interesante es que evidentemente es mucho más que la tierra y es mucho más que el suelo que se pisa. Pacha, cuti, cuti es trocar, voltear. Entonces es bien interesante porque el trocamiento, la vuelta, ¿sí?, que se da con Pachacuti es la de volver a esta nación o un imperio. Hoy en día hay sectores del movimiento indígena que dicen que todos estos movimientos políticos que están ocurriendo realmente nos están llevando hacia otro Pachacuti. Y digamos que justifican, es decir, discursivamente justifican en una estructura, ¿sí?, cosmovisiva y religiosa ancestral realmente una propuesta política. Digamos, eso tiene más y tiene menos, por supuesto, pero es interesante verlo de esta forma. Muy bien, sigamos con la última parte de este escenario y pasamos rápidamente a los otros. Los dioses, sigamos, este es Pachacamac. Y seguimos en la siguiente, en la que dice 2.1. Mientras tanto, la que dice 2.1, perfecto. Los dioses muiscas. Las fuentes básicas se refieren a la existencia de un interesante panteón muisca encabezado por el dador de luz Chiminigawa, quien envía las aves negras para llenar de luminosidad el cosmos previamente creado. Pero sin duda, a través de esas fuentes se evidencia el rol fundamental del dios civilizador Bochica y la madre generatriz, como se diría, la madre generadora Bachue. Personajes contradictorios con su referente civilizador. Pasemos un momento. Siguiente. Decíamos que contradictorios, pues el referente civilizador, Bochica, posee características sospechosamente identificables con los conquistadores. En cambio, la madre, Bachue, remite al fuerte sentido de lo femenino en la sociedad muisca, en donde la herencia, por ejemplo, se daba matrilinealmente, quien hereda es el sobrino materno, el sobrino hijo de hermana, y la sucesión del poder también. Esos están los mitos que nos han legado los cronistas. Hay una idea muy interesante de lo femenino allí. Beltrán Peña llama la atención sobre la existencia de los rasgos matriarcales en el mundo muisca en tensión o complemento con las estructuras patriarcales. Este es un tema de interés a la hora de desentrañar la complejidad de este pueblo. Por ello llama la atención el rastreo histórico que sobre las fuentes de la colonia realiza Rosogauskas, quien hace notar los pocos pero sugerentes fragmentos referidos a Bague, la abuela madre del panteón muisca.
Es curioso notar que en muchas comunidades actuales del altiplano se preservan elementos simbólicos que no se encuentran tan lejos de esa ancestralidad que se antoja tan ausente. Además de unas reconstituciones de identidad hoy en día que son fenómenos sobre los cuales podemos hablar luego, como estos grupos que se identifican como muiscas en medio de Bogotá. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, este es un referente. Había llamado mucho la atención esto, el referente femenino tiene mucho que ver allí. Una sociedad en la cual el que hereda es el hijo de sobrina y en la cual el poder se transmite de esta forma. Es una sociedad que a pesar de instituciones patriarcales evidentes, le da demasiadas concesiones a una visión matriarcal. Uno de los más curiosos textos de la conquista en lo que iba a ser la Escuela Nueva Granada es el de Jiménez de Quesada, cuando narra cómo llega a uno de esos pueblos cercanos y ve cómo las mujeres del cacique lo están golpeando, cómo tienen la atribución que no tiene absolutamente ninguna otra persona dentro de esa nación muisca. Bueno, muy bien, en ese sentido aquí encontramos también unos referentes interesantes, obviamente la referencia solar, por supuesto, el despliegue de esas entidades religiosas y muchísimas preguntas, la del bochica civilizador blanco con barba, por ejemplo, y el rescate que se está haciendo de lo que se vino a dar como esa adoración a Bachué hasta muy entrada a la colonia, que es bien interesante. Lastimosamente nosotros tuvimos una triste historia con respecto a la conservación de la lengua. Esta lengua de los muiscas es lengua muerta, y en eso, digamos, se han jugado también otros procesos, en eso se juegan ciertos rasgos y en eso se juegan ciertas características identitarias de lo que es Colombia. Bueno, muy bien, si quieren, bueno, aquí hay unas que podemos pasar. Un bochica blanco, barba blanca. Sigamos. Mencatacoa, eso sí fue una pura referencia personal. Me encanta Mencatacoa. Mencatacoa es como el Baco de los muiscas. Mencatacoa tiene cabeza de zorro y es ese dios que se va colando en las fiestas. Es ese que siempre tiene la excusa para llegar a la fiesta. Es el amigo del amigo del amigo y es el dios de la fiesta en última. Muy bien, sigamos para que podamos llegar, sigamos al siguiente escenario. Muy bien, el escenario 2 lo hemos llamado simplemente por una referencia al dios de la cruz y las vírgenes mestizas. Alegar la imposición de una tradición religiosa sobre un choque violento que comprometió el destino de todo un continente y del mundo es un hecho. Pero se debe tener cuidado de no petrificar en ese hecho la complejidad de los referentes sobre lo religioso en América Latina. Vale la pena recordar que al lado del proceso de la conquista y la colonia se fueron entremezclando creencias, concepciones de lo sagrado, prácticas rituales, modos de comprensión de las entidades sacras, en una yuxtaposición compleja que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Podemos ir viendo imágenes, por favor? Siguiente. Las entidades telúricas y celestes que hacían parte de las complejas relaciones con lo sagrado presentes en el mundo indígena, de alguna forma se resignifican. Los nombres cambian, pero muchos referentes se mantienen. Incluso la resistencia a la imposición colonial utiliza el, entre comillas, lenguaje del colonizador, la forma de expresión del colonizador, en una estrategia de crítica o rechazo a los excesos del orden colonial cerrado, como lo dice Martínez. Nosotros llamamos a esto una estrategia calibánica. Calibán, ese personaje, ese anagrama creado por Shakespeare en La Tempestad, ese indígena de esa isla donde llega Próspero y su hija Miranda, que es totalmente subyugado y tomado como siervo o esclavo, en contradicción con Ariel, que es el personaje que simboliza la juventud y la libertad. Calibán es un anagrama que viene de Caribe y de caníbal. La estrategia calibánica estaría dada en un momento, en una parte de la obra de Shakespeare. Este personaje, que además es feo, ¿no? Porque siempre la estética va al lado de la política y la ética, ¿no? Este personaje le dice a Próspero, a su colonizador: yo te maldigo y te maldigo, la peste negra caiga sobre ti, etc. Y te maldigo en la lengua que tú mismo me enseñaste. Lo calibánico es la utilización del código del conquistador por parte del conquistado, digamos. Esto tiene un referente mucho más grande que podríamos hablar mucho más largo, porque es un tema muy interesante que se gestó en el pensamiento latinoamericano de 100 años acá.
Y digamos que tiene como unos referentes importantes en lo literario, en la crítica, etc. Es bien curioso ver esto. Los ejemplos son muchos y yo creo que ustedes los conocen, ¿no? Desde la casica de Sutotausa, ¿no? Que estaba detrás de los otros cuadros que se adoraban en esta iglesia, hasta las formas de sincretismo que ahorita simplemente vamos a referenciar. Las entidades telúricas y celestes que hacían parte de las complejas relaciones con lo sagrado, entonces se ven cuestionadas con los mismos códigos por parte de los colonizados. Casos significativos para el área divina de esto lo constituyen Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, y los pintores de la escuela cusqueña. Digamos que aquí hay un referente interesante, digamos. La escuela cusqueña siguiente, que se desarrolla a partir del mismo siglo XVI, nos lleva a uno de los temas más interesantes de la estética en América Latina y que tiene que ver con la expresión del barroco americano. El hecho es que ese barroco contrarreformista, bueno, todos lo sabemos, ese terror al vacío que implica el